estudio nuevo. Ya terminamos con las bienaventuranzas del Apocalipsis. Y esta mañana vamos a empezar a hablar de un tema que pues para todos debe de ser muy interesante. Es un tema que todos dominamos. Todos somos expertos. Y espero que sea pues de mucha edificación y de mucha esperanza para nosotros, ¿verdad? Estudiar al personaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a empezar a hablar de Satanás. Y Satanás pues es tan viejo como la humanidad, ¿verdad? Ha estado con nosotros desde el principio. Y sin embargo, a veces creemos que lo conocemos, que sabemos quién es él, que sabemos lo que hace, cómo trabaja. Y vamos a estudiar, o sea, el tema de este estudio es desmitificando a Satanás. ¿Sí saben lo que es un mito, verdad? Algo que se dice, algo que se acepta, pero que no es cierto. Hay muchas cosas que se dicen de Satanás, hay muchas cosas que la gente dice de Satanás, y que vamos a encontrar que la mayoría o muchas de ellas no son ciertas. Entonces tengan en cuenta eso, ¿verdad? Lo que significa la palabra mito. Se me hace muy interesante con la palabra mito que en la Iglesia Católica ellos mismos hablan del mito guadalupano. ¿Qué están diciendo? Cuando dicen el mito guadalupano, pues es algo que creen, algo que aceptan, pero que no es cierto, ¿verdad? Algo que no tienen bases para probar que es cierto. Entonces, desmitificando a Satanás, vamos a empezar hoy a hablar de Satanás y vamos a durar varios domingos. Quiero empezar con los nombres con que se conoce a Satanás. Satanás, curiosamente, yo creo que tiene muchísimos nombres. En cada país, en cada región, en cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo, hasta en cada familia, ¿verdad? Lo conocemos de diferentes formas. Por ejemplo, los mayas tienen dos palabras que yo sé para Satanás. Una es Quisin y otra es Casibal. Son las dos palabras que usan los mayas para el diablo, para el malo. Estaba yo tratando de acordarme de algunas palabras y se me vino a la mente Lucifer. ¿Se han oído la palabra Lucifer? Cuando oyen esta palabra, ¿en quién piensan? Pues en el diablo, ¿verdad? El chamuco. Esta yo no sé de dónde viene, es una palabra curiosa, pero todos sabemos quién es el chamuco, ¿verdad? Algunas personas se ven que dicen el patas de cabra. Va a llevar el patas de cabra, ¿verdad? Y el más popular entre los niños, ¿quién es? El coco, ¿verdad? Nada que ver con la hermana coco, ¿verdad? El coco. Cuando los niños nos decían que va a llevar el coco. Ayúdenme con otras palabras. Hermano José. Había una hermana que decía que parece que hermano la chanclotas. El chanclotas. Sí, creo que allá en el norte dice de chanclas. No sé de dónde vienen los nombres, ¿verdad? Como chamuco, no sé de dónde viene la etimología de esa palabra. Pero chanclas o chanclotas, ¿de qué otra manera lo conocen? El ángel caído, bueno, eso es bíblico, pero sí, popularmente. Había una palabra que usaba chandengue. El chandengue, esa sí la llegué a oír, ¿verdad? El chandengue, pero eso tiene un final así como despectivo, ¿verdad? Chandengue. ¿No saben más palabras para el diablo? ¿Cómo? El Judas asociado con el Iscariote, ¿verdad? Bueno, es interesante, ¿verdad?, que para un solo personaje haya tantos nombres, haya tantas maneras de llamarlo, ¿verdad? Y esto es porque es un personaje muy famoso. En la Biblia se le conoce básicamente como Satanás. Satanás significa adversario. Y déjenme decirles que
adversario, en la Biblia tienen que tener mucho cuidado al estudiarla, porque siempre que se usa la palabra adversario, no siempre se usa en referencia a Satanás. No siempre. Hay un versículo en el Antiguo Testamento donde dice Dios al pueblo de Israel que Él será su adversario. ¿Y cuál palabra creen que se usa? La palabra Satanás. Yo seré tu adversario. Entonces es una palabra común que se le llegó a aplicar a Satanás y ya se le quedó a él como nombre propio, ¿verdad? Entonces vamos a decir en hebreo, si yo le digo a Leonardo, de aquí en adelante somos adversarios, le estoy diciendo de aquí en adelante somos Satanáses, en hebreo, ¿verdad? Pero hay que identificar cuando se está hablando de este ser al que se conoce como Satanás y cuando se está usando el verbo adversario en su nombre común. En Mateo 4:10, ayúdame con las citas. En Mateo 4:10, Cristo llama a este ser Satanás. Mateo 4:10. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, es cuando el diablo lo estaba tentando, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él y luego Jesucristo al diablo le dice: vete, Satanás, vete, Satanás. Entonces el diablo y Satanás son la misma persona, ¿verdad? El diablo como adversario. También Jesucristo lo llamaba príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. Juan 12:31, Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Todos en el libro de Juan. 12:31, ¿quién lo tiene? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y luego el 14:30 y el mismo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Y 16:11. Y el juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces Jesucristo se refería a Satanás, al diablo, como el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y luego en Juan 8:44 también Jesucristo lo refiere como diablo, como diablo. Sí, Juan 8:44. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces tenemos, ¿verdad?, que aparte de todos los nombres que nosotros tenemos para Satanás, Jesucristo se refiere a él como Satanás, como príncipe de este mundo y como diablo. En otros pasajes del Nuevo Testamento se le llama de otras maneras diferentes. Por ejemplo, en Efesios 2:2. Efesios 2:2. En los cuales aprendiste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo se le llama aquí? Sí, Príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Y luego en Apocalipsis 22 encontramos otras dos maneras en que se identifica a Satanás. Apocalipsis 22. y previo al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la dominante. Aquí se añade dragón y serpiente antigua, ¿verdad? Entonces tenemos que en la Biblia identifican a Satanás, como príncipe del mundo, como el diablo, príncipe de la potestad del aire, como dragón y como serpiente antigua. Y todos estos nombres, ¿verdad?, son para identificar a este ser, ¿verdad?, que conocemos básicamente como Satanás. Entonces, la existencia de un ser a quien conocemos como Satanás no se puede negar. No se puede negar que exista este ser a quien conocemos como Satanás. Es muy claro al estudiar la Biblia que este ser espiritual, a quien se denomina como querubín en Ezequiel 28:14, es el causante del pecado y por ello de toda la miseria humana.
Este ser, ¿verdad? Pues es muy claro cuando estudiamos la Biblia que es un ser que existe. Es un ser que Dios creó. No podemos negar su existencia, ¿verdad? Hubo por ahí un tiempo en que me acusaron a mí de negar que el diablo existiera. Yo jamás he negado que el diablo exista. Lo que he negado es que exista ahora con el mismo poder que tenía cuando era el principio de este mundo. La venida de Cristo tuvo que cambiar algo, no nomás en referencia al hombre, sino también en referencia a Satanás. Y esto lo vamos a analizar más adelante. Pero no se puede negar la existencia de este ser, porque la Biblia claramente lo identifica. Entonces, tenemos que entender que sí existe este ser. A este ser también se le conoce como el tentador. Primera de Tesalonicenses 3:5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El tentador, ¿de dónde le llegó este nombre a Satanás? De tentación, pero ¿dónde adquirió ese nombre? En el Edén, cuando tentó a Adán y a Eva, ¿verdad? Desde ahí viene el nombre del tentador. El tentador. Una de las cosas que vamos a ver en cuanto a Satanás es que los seres humanos lo usamos como escudo. Lo usamos como escudo. Nos escondemos atrás de Satanás. ¿Han oído el clásico "yo no quería hacerlo"? El diablo me hizo. Ahí, ¿verdad? Nos escondemos atrás de Satanás. Yo no quería, yo soy bueno, el diablo me hizo, él es malo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso más adelante, ¿verdad? Pero se le llama el tentador. Vamos a analizar también si él es el único tentador o si hay otros tentadores. Nomás para que lo piensen, les voy a hacer una pregunta. ¿Mande? El otro sí existe. No, pues yo creo que ahorita les voy a decir. Hay otros tentadores. Les voy a hacer una pregunta. ¿Nunca tentaron ustedes a nadie? ¿No invitaron a nadie a hacer pecados? ¿No? Qué bueno. Yo sí. Yo sí. Cuando hacía cosas malas, yo invitaba a otros a que hicieran junto conmigo. Oye, vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba tentando. Siempre que invito a alguien a hacer algo malo, lo estoy tentando. Entonces Satanás no es el único tentador. En el jardín del Edén, ¿a quién tentó Satanás? A Eva. ¿Quién tentó a Adán? Eva. ¿Vean cómo luego Eva se hizo una tentadora? Le dijo a Adán, no me pasó nada, ya comí, come tú también, ¿verdad? Entonces Satanás no es el único tentador. Y regularmente cuando cometemos pecado, no nos gusta cometerlo solos. Siempre invitamos a otro. Comete pecado, ándale, te invito, no lo traigo, yo te lo pago. Hasta generosos nos hacemos, ¿verdad? Con la tentación. Entonces a Satanás se le conoce como el tentador, pero no es el único tentador, ¿verdad? No es el único tentador que existe. De hecho, todos hemos sido socios de Satanás en la tentación. Todos. Porque una vez u otra hemos tentado. Ahorita me acuerdo yo de recién que me hice cristiano. Éramos 3 jóvenes en la iglesia. Y no me acuerdo si fui yo o si fue otro de los 3. No me acuerdo. Si me acordara les diría.
Pero a uno de los tres se le ocurrió no ir al servicio en la tarde. Vámonos a un parque. Si fui yo fui el tentador. Porque yo tenté a los otros dos a que no fueran al servicio. Si fue otro de ellos, él fue el tentador. No me acuerdo cuál de los tres. El hecho es que los tres nos fuimos, ¿verdad? No importa quién de los tres tuvo la idea y tentó a nosotros. El hecho es de que todos nos fuimos y no asistimos al servicio. Eso es la tentación y ese es el tentador. Siempre que hemos invitado a alguien a hacer algo malo, estamos tentando a esa persona a que tenga malos pensamientos. Aunque no podemos negar la existencia de Satanás, les voy a decir que hay quienes sí niegan la existencia de Satanás. Sí necesitamos conocerlo. No podemos negar su existencia, pero sí necesitamos conocerlo. Pues a Satanás se le ha denigrado y también se le ha exaltado como un semidios. Si ustedes piensan en todo lo que se dice de Satanás, hay gentes que denigran a Satanás. ¿Qué es denigrar? Hacerlo menos y tenerlo como semidios, pues darle poderes que en realidad no tiene, ¿verdad? Tratarlo con una deferencia, ¿cómo decir? Como una amabilidad, consideración, ¿verdad? Especial. Lo tratan como un semidios, adjudicándole poderes que solo le pertenecen a Dios. Por ejemplo, hay gentes que hablan de Satanás como omnipotente, como que todo lo puede hacer. Hubo un tiempo en que yo, ya era cristiano, y ya había graduado de los colegios, me acuerdo que en una ocasión les dije a los hermanos, tengan cuidado con lo que dicen, porque Satanás todo lo oye. ¿Cómo les suena eso? Satanás todo lo oye. Omnisciente. ¿Lo estoy haciendo Dios? Porque Satanás no puede oírlo todo. Es un ser creado que está en un lugar. No puede estar como Dios omnipresente en todo el mundo. Pero ¿cómo va uno agarrando ideas erróneas? A lo mejor no lo leyeron en un libro. A lo mejor algún maestro me lo dijo, ¿verdad? Y uno repite o acepta cosas sin meditarlas. En realidad Satanás no puede oírlo todo. El único que puede oír todo es Dios. Pero vas a hacer un ejemplito para que vean cómo nosotros hacemos a Satanás como omnipresente o omnisciente, ¿verdad? Que todo lo oye y todo lo sabe. Vamos a ver que no es así, ¿verdad? Son cosas que solo le pertenecen a Dios. También a Satanás se le ha acusado de ser el causante de toda la maldad del mundo. ¿A quién culpamos de las cosas malas del mundo? Al diablo, ¿verdad? El diablo tiene la culpa. Estudiaremos más adelante que aunque Satanás es la causa primaria de la maldad, él no tiene toda la culpa por el pecado. Les decía hace rato que los seres humanos hemos colaborado bien en esparcir e intentar nuevas formas de pecado. Nosotros hemos colaborado en esparcir e intentar nuevas formas de pecado. Nosotros hemos ayudado a Satanás. En esa forma somos ayudantes de Satanás. Pero Jesucristo dice, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo están haciendo, ¿verdad? Entonces, en cuanto al pecado, nosotros hemos sido ayudantes, ¿verdad?, de Satanás en promover el pecado y en inventar nuevas formas del mismo pecado. El ser humano ha sido un buen colaborador, ¿verdad?, de Satanás. Si Satanás fuera el culpable del pecado y de toda la maldad, nosotros solamente seríamos víctimas inocentes, ¿verdad? ¿Se puede condenar a un inocente? No podríamos ser juzgados y condenados por el pecado que cometemos, pero al haber un juicio contra nosotros y una condenación, ¿qué nos está diciendo Dios? Que si somos culpables del pecado, si somos culpables del pecado.
Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Quién inventó la luz eléctrica? Benjamin Franklin, a conducir la energía eléctrica. No era Benjamin Franklin el político, era otro Benjamin Franklin, un científico. ¿Quién inventó las lámparas o los focos? Tomás Alva Edison. Muy bien. ¿Se han quejado ustedes alguna vez del recibo de la luz? Sí. A ver, levanten la mano los que se han quejado del recibo de la luz. ¿Se han peleado con sus hijos porque no apagan los focos? Sí, todos, ¿verdad? Si no estás ahí, apaga el foco. Hermano José dice, desconecte su tele. Y la deja. Ya se la quitaron. Súper. Ya no tiene tele. Ya no. Entonces, cuando nos llega el recibo alto de la luz, ¿a quién culpamos? ¿No echa la culpa de Benjamin Franklin? ¿Ni a Tomás Alva Edison? Sí, a la compañía de luz porque cobra caro, pero a nosotros que la gastamos. Si no la gastáramos, no nos la cobramos, ¿verdad? Este mes y medio que tuvimos en Yucatán, mi recibo salió bien bonito. Así me gustaría que saliera todo. Bueno, nos subimos. Aparte, mi refrigerador trabajó unos días porque el camión de la Coca-Cola tomó mi poste de luz y me quedé sin luz varios días, ¿verdad? Qué bueno que no estaba aquí. Pero que Benjamin Franklin y Alva Edison hayan inventado la luz y el foco no los hace culpables del gasto que llevaron de energía. ¿Sí me entienden? Que Satanás haya inventado el pecado no lo hace culpable de que yo lo haga. Cuando yo lo hago, yo soy culpable del pecado. No ellos, no Satanás. Satanás representa la tentación, pero Satanás nunca me agarró de la cabeza ni me torció el brazo para que yo hiciera algo malo. Nunca. Cuando yo hice cosas malas, las hice porque yo las quería hacer y porque disfruté haciéndolas. Entonces era mi gusto. Como decía la canción antigua, mi gusto es y quién me lo quitará, ¿verdad? Entonces era mi gusto el pecado. Entonces somos colaboradores de Satanás. Él lo inventó, tiene su culpa por eso, pero yo lo hice. Les voy a decir una cosa, yo no sé quién inventó la cerveza. Hay noticias de que en el antiguo Egipto ya tomaban cerveza. Es una de las bebidas más antiguas de la humanidad que hacen daño. Y sin embargo yo nunca he tomado cerveza. ¿Por qué? Porque yo decidí, o yo la probé y no me gustó. No lo hice. Pónganme 100 cervezas enfrente y no se me antojan. Para nada. Entonces, nosotros decidimos qué nos gusta y qué no nos gusta. Satanás presenta la tentación y nosotros caemos en la que nos gusta. En la que no nos gusta, no caemos. ¿Verdad? Entonces, somos culpables juntamente con Satanás. Por eso va a haber un juicio y por eso serán condenados, ¿verdad?, todos los que están asociados en el pecado. Dios no nos considera víctimas inocentes de Satanás. Satanás tiene su culpa y va a pagar por ella, por haber inventado el pecado. Pero nosotros tenemos nuestra culpa, ¿verdad? Y vamos a pagar por ella, por el pecado que hemos cometido nosotros. Entonces, somos socios de Satanás en el negocio del pecado. ¿Habían pensado que el pecado es un negocio? ¿Cómo se negocia el pecado? ¿Y cuántas fortunas produce? ¿Saben ustedes cuál es la transnacional de México más famosa en todo el mundo? En la calle San Francisco van en el trenecito y se para y pasa por otro tranvía que dice Corona y que grita ¡Viva México! ¿Por qué? Porque inventamos la Corona, ¿verdad? Y la exportamos a todo el mundo. El pecado es un negocio. Todo el pecado produce riqueza. El pecado está asociado
las grandes mafias de la prostitución, el trato de blancas, como le llaman, ¿verdad? Aunque también venden negras y de todo. No sé por qué le llaman trato de blancas, pero así es el nombre, ¿verdad? Todo el pecado produce dinero. Y yo siempre he dicho que no hay nada más caro que el pecado. Nomás que caigamos en un pecado y nos va a costar dinero. Yo tenía un vicio antes de ser cristiano y era el cine. Yo iba 5 veces a la semana al cine. Y si se podía, pues 1 o 2 veces más. Pues cada día a la semana. Me iba el lunes a la matiné, en la mañana, me iban los puros varones estudiantes. Y luego en la tarde, y luego el viernes de seguro, y el sábado, y el domingo en la mañana y en la tarde. 6 o 7 veces, ¿verdad? Y era el tiempo en que pasaban 3 películas. Decía mi mamá que me iban a hacer los ojos cuadrados, ¿verdad? Yo le decía, pero es mi hijo gusto. Pero de gusto ya me había pasado a vicio, ¿verdad? Una cosa es algo que nos gusta y otra cosa es algo a lo que nos enviciamos. Y yo estaba enviciado al cine. ¿Es gratis el cine? En ese tiempo cobraban 2 pesos. 3 películas por 2 pesos. Pero 7 veces a la semana, ¿cuánto estaba gastando? Cuando ganaba 30 pesos a la semana. La mitad. Y más que la mitad, porque es la torta y el refresco, ¿verdad? Y el camión para ir. Entonces vamos a decir que las 3/4 partes de mi sueldo se me estaba yendo en mi vicio. No tomaba, pero tenía ese otro vicio. Pues sí, valía dinero, pero no valía la pena lo que lo gastaba. No valía la pena lo que lo gastaba. Entonces, lo que quiero que piensen es que el pecado produce riqueza que producen los que consumen el pecado. Cualquiera que sea el pecado, ¿verdad? Vamos a gastar en el pecado. Una vez un hermano, hablando de las ofrendas, tenía poquito tiempo en la iglesia y me dijo, hermano, ¿cuánto debo de dar mi ofrenda? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Pues como buen predicador, mi respuesta debería de haber sido pues todo. Pero no era justo, ¿verdad? ¿Qué le responde a una persona que les pregunta cuánto debo de dar mi ofrenda? ¿Saben lo que yo le dije? ¿Cuánto le daba al diablo cuando le servía al diablo? ¿Cuánto le daba al diablo? Y esa hermana había sido bien borrachito. Y yo sé que había semanas que le daba al diablo todo lo que ganaba. Todo lo que ganaba. Agarraba la borrachera desde que le pagaban, llegaba a su casa y no le llevaba dinero. ¿Por qué al diablo no nos suele dar? Y a Dios sí nos suele dar. Es una de las injusticias que hacemos contra Dios, ¿verdad? Yo al diablo le daba las 2/3 partes de lo que ganaba. Y les voy a confesar, nunca le he dado a Dios las 2/3 partes de lo que ganaba. Nunca. ¿Por qué somos así con Dios? Yo no sé. No sé por qué Dios ve así y no sé si ustedes son así, pero probablemente sí, ¿verdad? Entonces, el pecado es un negocio y a veces nosotros somos los que lo vendemos y a veces los que lo consumimos. Pero somos socios todos, ¿verdad?, en el negocio del pecado. Entonces hay que tener en cuenta eso. No somos víctimas inocentes de Satanás. Cuando hacemos pecado nos convertimos en socios de Satanás. Yo ya rompí mi sociedad con Satanás. Todavía, de vez en cuando, tengo la tentación de ser socio de él, pero ya no quiero. Ahora soy socio de Jesucristo. Prefiero ser socio de Jesucristo. Las etimologías de los nombres de Satanás, los más que se usan en la Biblia, que son Satanás y Diablo, ya les dije que Satanás significa adversario, enemigo. Es lo que significa Satanás. Adversario o enemigo. ¿Adversario o enemigo de quién? ¿Por qué le viene este nombre? ¿De quién es enemigo Satanás?
Dios no tiene enemigos. Es un teólogo, ¿verdad? Muy famoso de por ahí del siglo XIII. Dice que Dios no tiene enemigos. No hay rival a Dios. Y Satanás, conociendo a Dios, no se atrevería a declararse enemigo de Dios. Porque Satanás conoce a Dios. Si yo me encuentro, siempre digo Michael Tyson, ¿sí saben quién es Michael Tyson? Sí, si yo me encuentro a Michael Tyson, así de verdad, digo, hasta ¿cómo se llama el chaparrito? Lucha de blanco. Místico. El místico. Si yo me encuentro a uno de ellos en la calle, ¿ustedes creen que me lo voy a poner a mí? ¿Por qué? Porque no soy tonto, pero no soy tonto, no voy a pelear con alguien así. Pues mi respeto, señor, quítese, voy a pasar. Sí. Me libre el camino, sígame. ¿Ustedes creen que Satanás se va a declarar enemigo de Dios él mismo? Él sabe quién es Dios. Dios es el creador, Satanás es una criatura. Satanás no es adversario o enemigo de Dios. Entonces, ¿de quién es adversario o enemigo? Nosotros. Del ser humano, nosotros. Es nuestro adversario. Nunca debemos de pensar que pueda ser nuestro amigo. Hay un grupo de gentes que se autodenominan iglesias satánicas. Piensan que Satanás es un ser tan poderoso, un poquito menos que Dios, y que si Dios se descuida hasta le puede ganar a Dios. Es lo que piensan los satánicos, ¿verdad? Y que si ellos sirven a Satanás, como parece que Satanás es el que manda en el mundo, les va a ir bien. No les ha ido bien nunca. ¿Qué pasó con Charles Manson? ¿Qué pasó con no conocen a Tim LaVey? Anton LaVey. Son los líderes de los satánicos que les hago bien mal, porque Satanás no puede bendecir a nadie. No puede venir bendición de Satanás. Ser amigos de Satanás no lleva a nada, aparte de que Satanás no quiere ser amigo de ningún ser humano. Es nuestro enemigo, es nuestro adversario, ¿verdad? La palabra diablo, ¿sí saben lo que significa? Acusador. Y también significa calumniador. Alguien dijo que es el que nos acusa con calumnias. Nos acusa con calumnias. ¿Sí se acuerdan del caso de Job? Llegó Satanás delante de Dios y ¿qué le dijo a Dios? ¿Ese Job te sirve? Porque lo has bendecido. Mentiroso, enemigo de Job, acusador y calumniador. ¿Verdad? Entonces, de ahí viene su nombre, diablo, de acusador y calumniador. Acusador y calumniador. ¿Cuál palabra creen que se usa? Cuando José iba y le platicaba a su papá, Jacob, lo que hacían sus hermanos. La palabra diablo. Porque iba y los acusaba de lo que hacían. Y por eso los hermanos no lo querían. Acusador. ¿Alguna vez han acusado a alguien? Él fue. Él dijo. Él lo hizo. ¿Qué somos? Diablos. Claro que nosotros 5 cuernos y 5 cola. Esa es la diferencia. La palabra entonces diablo significa acusador y calumniador. Entonces se dan cuenta que los dos nombres que más se usan en la Biblia directamente para Satanás son más bien, en lugar que nombres, son como descripciones de lo que él hace. De lo que él hace. Y si hacemos lo que él hace, nos identificamos con él. Por eso Jesucristo les dijo a los judíos,
ustedes son de su padre el diablo, son diablos, porque las obras de su padre están haciendo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. De Satanás se dicen muchas cosas que sin ser ciertas han pasado a ser del dominio público. Aquí vamos ya a las leyendas que se cuentan de Satanás. Y yo sé que todos sabemos muchas historias de Satanás, de apariciones, de eso, ¿verdad? Bueno, muchas cosas se han dicho de él que sin ser ciertas han pasado a ser del dominio público. Y por decirse mucho y en muchas partes, la gente las toma como verdaderas. Alguien dijo que cuando una mentira se cuenta mucho, acabamos por creérnosla. Y me acuerdo mucho, ¿se acuerdan del programa en la televisión? Los que son de mi edad más o menos, los Beverly del Pedandillo, con Porras y las Pequitas, ¿sí? A los que son de mi edad, creo que sí se acuerdan. Un día estaba el Porras, era el chofer de un taxi, y fue a sacar placas de su carro, en el DF. No, había una cola como de 50 años. Dice, me voy a tratar aquí todo el día. Y luego hace los ojos así como que se le vino una idea, ¿verdad? Y le dice al último de la fila, en la delegación Cuauhtémoc los están dando gratis. Y dice, ¿de veras? Y se va. Y le dice al siguiente, en la delegación Cuauhtémoc las están dando gratis. Y así se va por uno hasta que llega a la ventanilla. Y le dice la señorita, ¿qué desea? Dice, y si sí las están dando gratis. Contó tanto la mentira que acabó creyéndosela. Y dicen los psicólogos que así nos pasa a nosotros. A veces decimos una mentira y la volvemos a decir y a decir hasta que al final decimos, sí pasó o no pasó. Y acabamos convencidos de que la mentira que dijimos sí tiene algo de cierto o sí es cierta, ¿verdad? Entonces hay historias que se han contado de Satanás, no nomás en este país, en todas esas historias vuelan por todas partes y la gente llega a creerlas como ciertas, ¿verdad? A aceptarlas como que son ciertas. Entonces, a esto yo le he llamado, es mi propia definición, leyendas urbanas de Satanás. ¿Sí saben lo que es una leyenda urbana? Una leyenda urbana es una historia que se cuenta y se cuenta y se cuenta y se cuenta. Hace tiempo nos platicaron en Piedras Negras que estaba una muchacha atrás de un carro, se puso en verde y el carro no se movió. Y ella pues no dijo nada. Se volvió a poner en rojo. Cuando se volvió a poner en rojo, el que estaba manejando el carro se bajó y le entregó un paquete, era $1,000,000 pesos. Y le dijo, yo soy de los Zetas. Si me hubieras quitado, tengo una apuesta con mi compañero, te hubiera matado. Como no pitaste, perdí la apuesta y te voy a dar $1,000,000 pesos. Desde entonces nadie pita en el carro. La hermana del Leonor me acaba de decir, esta semana estuvieron aquí de venir Leonor, les dejan muchos saludos, y me acaba de decir que en Monterrey a una persona, un taxista le platicó que también llegó un semáforo, se puso en rojo, se puso en verde, y él no se movió, estaba ocupado en algo, creo que 3 semáforos y no pitó, y se bajó el que estaba delante y le dio $500 pesos. En Monterrey es poquito dinero lo que dan, no creo que van a no se nota que estaba en Monterrey, pero 500 pesos. En Guadalajara, mi cuñado me platicó lo mismo. ¿Qué pasó allá? ¿A poco los Zetas andan dando dinero en todo México a los que no pitan? Pusieron un capítulo y nunca me han dado nada. Ya me deben mucho. Déjame que el presente debe seguir pagando todo lo que me debes, porque muchas veces lo quitaron. Entonces, son historias que se cuentan. Mi papá contaba, en mi pueblo, un señor, ya sabía el nombre del señor, le pasó esto y esto, y dice, qué interesante. Años más tarde mi suegro dice, en mi pueblo pasó esto a un fulano que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ya comienza a contar la misma historia que me contó mi papá
historia que me contaban hermanos de Yucatán, en mi pueblo, la misma historia, y todas eran en su pueblo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es una leyenda urbana, algo que corre, ¿verdad? Y que la gente platica. Hay muchas historias de Satanás que todos las conocemos, ¿verdad? Ay, que tengo una señora a la medianoche con un bulto, yo me acerqué y cuando lo vi, era la cabeza de un morro. ¿Cuál iba? Sacó una pata Un perro, un burro, no sé, ¿verdad? Pero todos hemos oído ese tipo de historias. Era el diablo. Y todos sabemos ese tipo de historias, lo que son leyendas urbanas. Al estudiar a Satanás, vamos a tener que luchar contra las experiencias de mucha gente. Gente que afirma solemnemente decir la verdad. ¿Verdad buena? Esto que te digo no es mentira, ¿verdad? Siempre que digan eso no les crean. Siempre que digan verdad buena no les crean. Están mintiendo, están tratando de convencernos de que sí es cierto. Hay gente que afirma solemnemente decir la verdad en cuanto a sus encuentros con Satanás, o experiencias que no pueden ser otra cosa más que luchas con el mismísimo demonio. Es que se me apareció el diablo, de veras. Iba yo en la noche con aquel y de repente se me aparece el diablo. De veras. No te echo mentiras. Vamos a ver qué ver. ¿Quién conoce al diablo? ¿Saben una cosa? En la Biblia, aparte de Jesucristo en el monte de la tentación, nadie jamás vio a Satanás. Nadie. No se menciona ningún ser humano que haya visto a Satanás, ni Adán ni Eva. Lo que vieron con la serpiente. Y como ese callador, no crean que se transformó en serpiente, no tiene ese poder. Vamos a ver más adelante por qué no tiene ese poder. Los engañó, hablando detrás de la serpiente, como los ventrílocos, ¿verdad? Que agarran un muñeco y están hablando de ellos y no tienen cosa el muñeco, ¿verdad? Ellos lo saben hacer bien, yo no lo sé hacer bien. Pero nadie en la Biblia encuentra una historia donde alguien haya visto a Satanás. Nadie. Entonces, ¿cómo sabemos quién es Satanás? ¿Cómo puedo yo decir que se me apareció el diablo si nunca nadie ha visto al diablo? Nadie ha visto a Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué nadie ha visto a Satanás? Porque es un ser espiritual y nosotros no podemos ver el mundo de lo espiritual. No lo podemos ver. Nadie ha visto a Satanás, pero hay gente que asegura que se le apareció el diablo, yo lo vi, y era el diablo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que dudar de las experiencias demoníacas de nuestros padres, de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros tíos y tías, de muchos de nuestros familiares y de muchos amigos y conocidos. En la casa donde yo crecí, allí en Guadalajara, asustaba. De veras asustaba. A mi hermana le movieron la cama. A mi hermano le apagaron la luz. A una prima mía que salió al patio en la noche, no había baño en la casa, tuvo que salir al patio. Al pasar cerca de poco le agarraron la pierna. Era una mano fría. Y lo que yo llevó toda descolorida. Yo siempre fui escéptico. ¿Sí saben lo que es un escéptico? Incrédulo, ¿verdad? Cuando entró mi prima al punto del desmayo, ¿verdad? Toda descolorida. Y como en la casa decían que asustaba, y dije, está loca, son puras mentiras. ¿A qué no vas? Y dice mi tío, te doy 5 pesos y vas. Y la prueba de que vas a ir, me vas a traer la pala que está ahí en el mero rincón, donde mi mamá quemaba basura y un pedacito de pala, ¿verdad? Que yo usaba para tirar las cosas.
Si nos traes esa pata, te damos 5 pesos. Y estaba en prueba mi machinidad. Estaba en prueba mi grado de macho que yo era. Y pues ya, como quien dice, obligado, ¿verdad? Ahí voy. Hombre, llegué como en 2 segundos hasta la esquina de la pantalla. Y cuando venía junto al mozo, me acordé que ahí le habían agarrado la mierda de mano. Y a mí con la mano así, y que me agarran la pierna. Que siento así en la pierna. Y ya iba a correr y a gritar. Hombre, no, si corro y grito se van a reír de mí. Yo no sé qué pudo más, el miedo o la vergüenza, ¿verdad? Y dije en nombre de Dios, ¿verdad? Dije, tiro la agarró. Un helecho que tenía mi mamá y que acababa de regar en la tarde, estaba húmedo. Pasa mi prima, como ella no trae pantalón, pues siente el helecho aquí, mojando, ¿verdad? Me agarraron. Yo arranqué el pedazo de leche y dije, esto fue lo que haces. Me gané mis 5 pesos. Probé mi machinidad, aunque iba bien asustado, pero recordé que sí era macho. Que le apagaron la luz a mis hermanos. Estaba mi hermano con sus 2 amigos tocando la guitarra. Apagado, ya esos apagadores antiguos se truenan. Yo me levanté, pues amigos no preguntaron nada, salieron corriendo hasta la calle, asustados porque eso nunca les he hecho. Entonces son las leyendas de que en la casa asustan. En la casa asustan. Había un muchacho, Gustavo Carrillo, ya estoy como los viejitos. Este muchacho, amigo de mi hermano, no sé qué crédito tuvo en su casa y lo corrieron y por un tiempo se hospedó en nuestra casa. Dormíamos en una cama, los 3 hermanos, Héctor, Gustavo y yo. Teníamos lugar para Gustavo Carrillo. Aparte no se bañaba muy seguido. Una noche llegaron, eran bien miedosos y como ya nos habían asustado con la luz y con muchas cosas, y era necesidad a la mesa. Para no prender las luces, mi mamá les dejaba una heladora en el centro de la mesa, su lechita y sus galletas o su pan. Y eran, se sientan y yo estaba escondido abajo de la mesa. Y que le pongo la mano en la pierna. Héctor, ¿qué? Alguien me está agarrando. Corre hasta la cama, ¿verdad? Y corro yo a la cama y me hago dormido. Regresa, le dice a mi mamá y mi papá, se levanta, mi papá con su nada, está volviendo Dios, va a estar normal. Espantan en esa casa. Convenzan a Gustavo Carrillo de que no espantan en esa casa. Imposible, ahí lo espantan. No lo va a creer. Leyendas urbanas que se cuentan, ¿verdad? Historias que todas tienen un sentido, una verdad detrás, ¿verdad? Muchas de esas historias yo me las comparto, las hice. En el colegio, aquí en San Luis, un día me levanté como a las 11 de la noche a ir a checar a los muchachos. Estaban todos en un cuarto, no eran muchos, y estaban hablando de muertos y aparecidos. Los oí, oscuro todo, tenían los apagados. Agarré un tubo, ¿verdad? Canalizado. Y están los dormitorios hacia lo largo con una puerta en medio. Y desde este cuarto, ellos estaban en otro cuarto, pero era una puerta en medio. Para el tubo se usa en medio. Ustedes saben el ruido que hace un tubo en la noche cuando todo está silencio, ¿verdad? ¡Vos, corredero! Fui corredero y fui y les corrí. ¿Qué creen que se cuenta ahora? Que ahí asustan. Que a unos el diablo les tiró un tubo. Entonces, ¿cómo se van haciendo las leyendas urbanas? ¿Cómo se van haciendo? Y la gente las cree. Entonces, al estudiar a Satanás, vamos a tener que luchar contra las experiencias de la gente. Porque la gente dice, es que a mí me pasó. Pero mira, la Biblia dice esto, es que a mí me pasó, no importa lo que la Biblia diga.
Y muchas de esas experiencias no tienen nada que ver con el diablo. Muchas son cosas, muchas son cosas que nomás creemos. Al estudiar a Satanás tendremos que ir a la Biblia y estudiar y aceptar lo que ella nos dice en cuanto a Satanás. Pues la Biblia es la fuente del verdadero conocimiento. Aun cuando lo que aprendamos esté en contra de las leyendas de Satanás. Vamos a tener que decidir si creemos en la Biblia o creemos en lo que la gente cuenta. Tendrá que llegar el momento en que tengamos que decidir entre aceptar lo que la Biblia dice o que nos contó o lo que nos contó alguna persona cercana a nosotros. Fíjense, en una ocasión, hablando de esto, me dijo un amigo, es que esto me lo contó mi abuela. Es que esto me lo contó mi abuela. Y mi abuela no era mentirosa. No, pues la mía tampoco. ¿Sus abuelas eran mentirosas? No. Es nuestra abuela, ¿cómo va a ser mentirosa? Entonces dicen, esto me lo contó mi abuela y mi abuela no era mentirosa. ¿Qué le puedo contestar yo? Le dije, la gente dice cosas que no son ciertas porque están mal informadas. ¿Sí? A veces están mal informadas, por eso dicen cosas que no son ciertas. A veces dicen cosas que no son ciertas porque no saben. A veces las dicen por pasar un rato agradable con los amigos. Una noche de muertos, me gustaba con los muchachos hacer una fogata ahí en el colegio y comprarles salchichas. Cortábamos unos palos, poníamos las salchichas de padre y las dorábamos en la fogata, ¿verdad? Y empezamos a contar puras historias de terror. Cada quien contaba lo que se acordaba. La historia de terror que más miedo les dio fue una que yo me inventé. Ahí en el momento. Me inventé la historia de cómo pasó esto. Y se las hice así de, no, si estaban bien asustados. Unos hasta se fueron porque no aguantaban 11 de la noche en lo oscuro. Veían sombras por todos lados. Entonces, antiguamente, cuando no había televisión ni radio, ¿a qué se dedicaba la gente? Cuando se sentaban en la banqueta, ¿de qué hablaban? Inventaban historias. Yo me acuerdo porque se sentaban ahí en la banqueta mi papá, mis abuelos y los vecinos y empezaban a hablar de aparecidos y de muertos y cosas así. Y los chiquillos reaccionamos cuando veían todos asustados, pero bien, ¿verdad? Y los grandes, pues veían que nos estaban asustando y seguían contando puras mentiras, ¿verdad? No me digan que los abuelos no echan mentiras. No me digan que los abuelos no echan mentiras. ¿Verdad? La gente cuenta mentiras a veces nomás por pasar un rato agradable. ¿Qué dice Romanos 3:4? ¿Alguien le habla de Romanos 3:4? Si las cuentas como verdades, Romanos 3:4. De ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, las abuelitas pueden decir, ahí dice hombres, hombres son los mentirosos. Pero ahí está usando el hombre como genérico, ¿verdad? Todos somos mentirosos. ¿Quién no ha echado una mentira? Levanta el hombre más mentiroso que no ha echado una mentira. Dijo Néstor, levanta el hombre que no echa mentiras, es el más mentiroso, ¿verdad? No reconoce sus propias mentiras. Entonces, sí, le dije a mi amigo, tu abuelita pudo mentir. Tu abuelita sí pudo mentir, como la mía también pudo mentir. Como el abuelito de Bruno también puede mentir. Todos los abuelitos podemos mentir. Entonces, todo hombre sea mentiroso. Yo le dije, yo no sé por qué tu abuela contaba lo que contaba, pero sí sé que todo ser humano miente o ha mentido y tu abuelita era un ser humano. Entonces sí pudo mentir. La gente, fíjense, con esto vamos a terminar hacer 3 pensamientos. La gente siempre está buscando a alguien a quien echarle la culpa de sus malas acciones. Desde que somos niños, hacemos algo malo, siempre buscamos a quien echarle la culpa.
Siempre, ¿verdad? De grandes también. Siempre buscamos a quién echarle la culpa. ¿A quién culpó Adán de su pecado? Ella. ¿A quién culpó Eva? A la serpiente. Pobre serpiente, se quedó descubierta. No tuvo a quién echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, siempre que hacemos algo malo, buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Es lo que les decía, que nos conviene Satanás porque lo usamos como escudo. Ay, Señor, yo no quería, el diablo me hizo. Yo soy bueno. Como decía el papá de Betty la Fea, de la colombiana, el diablo es bueno. El diablo es bueno. Yo soy bueno, yo soy limpio, yo no baño todos los días. El diablo es bueno. Yo no quería, el diablo me hizo. El diablo me hizo hacerlo. Yo soy inocente. El diablo me hizo hacerlo. Lo usamos como escudo. También la gente siempre busca un nombre para sus miedos. Un nombre para sus miedos. Le tengo miedo a la oscuridad y ¿qué digo? Si entro ahí me va a agarrar el diablo. Leonardo le tenía miedo a Dios de chiquito. No hay cosas en su casa. Ya sé por qué no tiene cosas en su casa. Siempre a nuestros miedos les ponemos un nombre. Y el nombre favorito para nuestros miedos es miedo. A todo lo que nos da miedo lo asociamos con el diablo. Cuando algo nos asusta, aún sin comprobar lo que es, lo llamamos diablo. Se me apareció el diablo. En forma de cualquier cosa que se imaginen, en forma de perro. ¡Ay, venía un perro! Y le brillaban los ojos. Y yo lo vi y dije, ese es el diablo, y corrí, ¿verdad? A todos los perros les brillan los ojos con cierta luz, ¿verdad? A todos los animales les brillan los ojos. Pero como le tengo miedo al perro, especialmente a ese perro, y se me apareció el diablo. Forma de burro, hasta en forma de mujer. En Yucatán es muy famosa la Xtabay, que es una representación del diablo, del Casbah. Es una mujer maya, con hipil, muy bonita. No se imaginen bonito como lo que les gusta a ustedes. Para los mayas bonito es gordo. Una mujer gorda, ¿verdad? Atractiva, que lleva a los borrachitos y los exalta en los lugares. Es la Xtabay. Entonces, muchas leyendas se asocia al diablo con una mujer. La Llorona famosa de San Luis Potosí, ¿verdad? La Llorona famosa de aquí. Entonces, hay que entender que el miedo nos hace ver lo que no hay, nos hace ver diferente lo que sí hay, nos hace oír lo que no se oye e interpretar erróneamente lo que vimos. Déjenme ponerles un ejemplo. En mi vida hay muchos ejemplos de esto, así que puedo hablar mucho. Una ocasión nos escapamos del colegio allá en La Paz, Texas, y nos fuimos hasta Piedras Negras al cine. Estaba prohibido. Se los digo porque nos pescaron y nos castigaron con las tantas. Pero nos escapamos. ¿Qué película fuimos a ver? 3 del vampiro. 3 del vampiro. Era un sábado en la tarde. Y el dormitorio donde yo vivía, vivíamos 8 muchachos, 4 cuartos, pero los otros se habían ido a sus campos. Yo predicaba en Piedras Negras, así que no me tenía que ir. Se fueron a sus campos. Llego yo al dormitorio y está solo. 12 de la noche. Oscuro. 3 películas del vampiro. Ay, con la imagen del vampiro aquí. Los dientes, pelones. Llego a mi cuarto y ya de verano, calientito, ¿verdad? Me quito mi camisa, me quito mi pantalón. Yo dormí en la cama de arriba, pero no estaba mi compañero, así que me tiré en la cama de abajo. Me acosté cansado y empiezo a pensar en el vampiro. Y abro los ojos y con la luz tenue que entraba por la ventana, veo algo volando así, pero suspendido en el aire. ¡Ay, vampiro! Y cierro los ojos, ¿verdad? ¿Por qué
pensando que cerrando los ojos se desaparece, hermano, quién sabe, otra leyenda urbana, ¿verdad? Pero cierro los ojos, los vuelvo a abrir y veo al mugre vampiro asomándose de la cama de arriba para abajo. Yo lo veía clarito. ¡Ay! Luego cerré los ojos y ya me tapé con la almohada, ¿verdad? Y no, mejor me abro los ojos. Y luego dije, no, tengo que prender la luz y ver qué es. Y dije, voy a contar hasta 3. Una y me prendí la luz. Dije hasta 3 para engañarlo. A la una brillé y prendí la luz. ¿Saben qué era? Mi camisa clavada, colgada de un lado de la pared. Y esta parte del pantalón colgando de la cama de arriba para abajo. Cuando uno está asustado, uno ve lo que no hay. El miedo lo hace ver cosas a uno. Si yo me hubiera quedado así, y hubiera dicho que el vampiro estaba ahí, hubiera dicho cámbiame de cuarto, porque en ese cuarto no quiero estar ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a nuestros miedos siempre les ponemos nombre y asociamos nuestros miedos con el miedo. En tercer lugar, la gente llama cosas del diablo a cualquier cosa que no pueden explicar. Cualquier cosa que no pueden explicar es el diablo. Esto tiene que ser de brujería, dice la gente del mundo. Eso no es brujería. Como no lo pueden explicar, es brujería. Cualquier fenómeno natural, ruido, sombra, voces, etc., lo llaman diablo. Y luego después dicen, clarito lo oí. Sí, clarito lo oí, que era el diablo. Otros dicen, oí un ruido y salí corriendo porque era el diablo, ¿verdad? Luego vienen las casas malditas donde se aparece el diablo, ¿verdad? Esa casa está maldita, se aparece el diablo. ¿A que no entras? Y cualquier ruido, cualquier cosa, salimos corriendo porque ya traemos en la mente que esa casa está maldita y se aparece el diablo. Ya con el miedo interno, cualquier ruido, cualquier sombra, cualquier rugido, o aún nada, nos hacen correr. Maulla un gato y corre, ¿verdad? Y lo curioso es que el miedo es bien contagioso. Hay dos cosas bien contagiosas, el bostezo y el miedo. Uno bosteza y empieza a bostezar también, ¿verdad? Y el miedo, si alguien corre, todos corren. No es que corre el primero y todos se va a salir corriendo. Y ya cada quien cuenta lo que vio y lo que vio y lo que sintió, ¿verdad? Empieza la gente a decir, si hasta se me enchiló el cuerito desde que entramos, se me enchiló el cuero. Es que si había ahí una presencia maligna, ¿verdad? Una mano rosa y peluda, ¿verdad? Se desaparecía del lado de sus amigos. Estaban hablando de mí allá en un cuarto, tercer piso, un cuartito solo, que era mi oficina después. Se quedaron a dormir un fin de semana, pidieron permiso y estaban acampando. A mí no me gusta asustar gente, ¿verdad? Como eso de las 11 de la noche voy y me rasqué de la ventana. Y grito de ellos, ¡ay, mi una mano peluda! Estaba asustado. Cualquier cosa nos asusta, ¿verdad? Cuando no podemos explicar algo. ¿Han oído a gentes decir, es que yo sentí que me estaban viendo? ¿Cómo se siente que lo ven a uno? Eso es una mentira. No se siente que lo vean a uno. Yo estaba viendo a gente hace mucho rato y no siente nada. La mirada no se siente. Pero cuando pasa algo de miedo, lo dicen. Es que desde que entramos yo sentí que alguien me estaba viendo. Es que alguien me estaba viendo. Mentiras, es el miedo, ¿verdad? Es el miedo. Seguramente hay y habrá muchas cosas que no podremos explicar. Muchas cosas que no podemos explicar. Pero a la luz de la Biblia sí podemos entender lo que no es. Lo que no es. ¿Verdad? Y esa va a ser nuestra meta en esta historia. Entender qué es y qué no es. ¿Verdad? Y vamos a hablar del diablo para dejar de culparlo de todo lo que nos pasa y darnos cuenta que muchas son invenciones de nosotros, leyendas urbanas de Satanás, cosas que se dicen, pero que no son ciertas. Aunque lo haya dicho mi abuelita, que en paz descanse.